Muy buenos días a todos quienes se conectan a esta hora con nosotros. El Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga les da la bienvenida a un nuevo encuentro del primer Mercado Cultural de Oriente, Mercoart. Este mercado tiene como objetivo generar espacios de participación, circulación, proyección y comercialización de la oferta turística y cultural producida en la región, donde se destacan la música, la danza y la creación multidisciplinar. Este es un espacio de visibilización, de conexión y comercialización de la oferta escénica local, también de la regional de Santander y del Oriente, de preparación de la oferta artística para los distintos y diversos mercados culturales. También este es el escenario para la actualización en temas relacionados con innovación, con tendencias de consumo cultural, con nuevos circuitos, mercados y tecnologías aplicadas a las artes. Hoy estamos conectados justamente para una conversación llamada Mercados y Festivales, el devenir después del caos. Les cuento que contaremos con la presencia de Sergio Pavón, gestor cultural y promotor de eventos en el país, cofundador de Páramo Presenta, que es una de las productoras de conciertos más grandes de Colombia, responsable de festivales como Stereo Picnic, Hermoso Ruido, Sonar y Break Fest. Nosotros, Adriana González Hassing, jefe de Industrias Creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá, y Diana Ledesma, subsecretaria de Artes, Programación y Promoción Cultural de Cali. También estamos pendientes del ingreso de Valentina Hidalgo, periodista y productora, gestora cultural venezolana, radicada en México. Y bueno, Adriana González estará haciendo la moderación de esta charla. Adriana, muy buenos días para ti y para todos los invitados. La palabra es tuya para que iniciemos con esta conversación en Mercoart. Bienvenidos todos. Faber, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Mercoart por esta invitación. Como les contaban, yo soy la jefe de Industrias Culturales y Creativas de la Cámara de Comercio de Bogotá y tengo a cargo el Bogotá Music Market, entre otras plataformas de mercado. Pero como hoy tengo un rol nuevo, que es el rol de moderadora de esta conversación, quiero que pongamos el foco sobre nuestros dos invitados de hoy, que son Diana Ledesma y Sergio Pavón, que hacen o que tienen entre manos dos de las mayores apuestas creativas, culturales, musicales del país. Para nadie es un secreto que el Stereo Picnic genera una afluencia de público monumental, que es una empresa que se ha hecho de manera independiente y que ha generado un volumen, digamos, de audiencias y de apuestas que es sorprendente y que es, por supuesto, de aplaudir por un lado, y por otro lado tenemos en el sector público y en la misionalidad de lo público a la Alcaldía de Cali, que desde hace ya 23 años, Diana, 22, 23. 25 este año. 25 años le apuesta a una manifestación, que como es el Festival Petronio Álvarez, al que yo tuve la oportunidad de asistir cuando eran 3.000 personas en Los Cristales, luego en la Plaza de Toros de Cañaveralejo, ya digamos más masiva, y entiendo que este año pues va a estar repartida por toda la ciudad, pero es un festival que suma más, creo que es el festival público que más público ha sumado en conjunto de todos los festivales públicos del país, como puede ser Rock al Parque o como puede ser Altavoz en Medellín. Y lo que es más llamativo es que es una atención al público de Cali, al público del Pacífico colombiano. Recordemos que el Pacífico son 48 municipios repartidos entre el Chocó y Nariño, es decir, el Pacífico no es un departamento, el Pacífico es una unidad que sobrepasa las fronteras geográficas. Entonces creo que son como dos grandísimas apuestas que requieren gran coraje y una dosis de insensatez por momentos, yo creo, porque es realmente muy, muy alta la apuesta. Quien ha visitado el Stereo Picnic, pues ve
3 tarimas gigantescas que suenan perfecto, donde nadie se grita entre sí porque todo el sonido es tan prístino y tan claro que pues así estés a 100 metros de la tarima, estás oyendo perfectamente. Entonces son apuestas muy altas. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy es de la retoma, ¿no? De la retoma de estos escenarios, de la retoma, de lo que implica una retoma y de qué implicó primero el parar. Entonces quisiera primero hacer una pregunta, Sergio. ¿Qué implicó detenerse? Ustedes ya tenían un festival, lo tenían montado. ¿Qué implicó detenerse y cómo fue ese frenazo? Para luego vamos a hablar de cómo rearrancar la máquina. Te escuchamos, Sergio. Gracias, Adriana, y un saludo a todos. Pues fue un frenazo en seco terrible, realmente. Creo que el timing para nosotros no pudo ser peor. Estábamos a 15 días del festival con prácticamente todo pagado. El festival estaba en proceso de montaje. El montaje del festival es un proceso súper complejo y costoso. Y pues realmente fue muy triste, no solamente por las implicaciones económicas que tuvo, sino digamos como por la incertidumbre que generó, ¿no? Porque nosotros intentamos reaccionar aplazando el festival para diciembre del 2020, pensando que en 6 o 7 meses, pues este tema de la pandemia se iba a haber resuelto. Y de alguna manera, pues tal vez ingenua, pero también es que ha sido muy difícil como poder planificar en medio de la incertidumbre que esta pandemia pues ha traído consigo. Eh, Nosotros siempre pues como que con un ánimo muy optimista buscamos poder reagendar, salvando de alguna manera los artistas que teníamos confirmados para la edición del 2020, que era una nómina de artistas súper bonita, súper completa, que había tenido mucho éxito y íbamos a romper todos los récords de asistencia al festival ese año. Y empezamos entonces a trabajar en esa planificación, primero moviéndolo al diciembre, como les contaba, y después a septiembre del 2021, y bueno, ahora finalmente a marzo del 2022 van a haber pasado 3 años sin festival, y eso pues claramente tuvo unas implicaciones tremendas sobre nuestra compañía. Fue un golpe del que inclusive pensamos que no nos íbamos a recuperar, pensamos que nos podíamos quebrar y básicamente desaparecer, y estuvimos toda la pandemia luchando, haciendo cosas insospechadas para sobrevivir. Hicimos grados, streamings, cócteles por Zoom para marcas y bueno, cualquier cantidad de actos ahí como de supervivencia. Y al final, pues aquí estamos todavía en la misma lucha, con muchísima ilusión de poder hacer el festival en marzo del próximo año y, y trabajando para que ese regreso sea inolvidable para todo el mundo. Yo creo que la gente pues tiene muchas ganas de volver a vivir lo que es un festival y el poder de la música en vivo. Eso sin duda, Sergio, yo creo que esas apuestas tan altas de una organización como Páramo Presenta, pues son y tienen unas implicaciones laborales, sobre todo un equipo muy grande, que además de los artistas es todos los equipos técnicos, y el frenazo, por ejemplo, pues a ustedes los afectó de una manera dramática, como tú nos referías. Diana, que tiene que atender de una manera un poco distinta, porque una cosa es ser gestor privado, otra cosa es ser gestor público. Diana tiene que atender a su sector. Entonces, querría saber cómo fue ese frenazo y cómo fue, porque el año pasado ustedes lo hicieron en streaming de una manera muy exitosa por televisión, pero cómo fue ese frenazo, es decir, ¿qué tuviste que pensar a la hora del frenazo del año pasado, perdón. Bueno, yo creo que bien lo dices, ¿no? Una cosa es cuando estás en la gestión pública versus la gestión privada, donde quizás un elemento clave tiende a ver sobre la sostenibilidad financiera, donde a veces pensamos que el sector público tiene también la capacidad de dar respuesta. Pero en el año 2020 tuvimos un año tremendamente mediático y tremendamente político, donde volcar los eventos a la virtualidad se convirtió en una discusión política. Yo me sorprendí, de hecho, lo manifiesto, la cantidad de productores que surgieron en tiempos de virtualidad, que se volvieron expertos en el desarrollo de eventos y donde en mis discusiones
ya no trascendían al propósito cultural, sino al propósito de empezar a definir qué era un evento virtual versus un evento presencial. Y nosotros estuvimos muy señalados sobre el hecho de hacer eventos virtuales que pudiesen poner en riesgo la curaduría artística. Entonces, creo que en primera medida lo que sucedió en este 2020, tuvo también un aprendizaje a fortalecer todo este ejercicio de la producción. Cali es una ciudad que se destaca por tener un sinnúmero de eventos culturales de trayectoria, no solo el Petronio Álvarez, sino un Festival Mundial de Salsa, una Feria de Cali, un Mercedes Montaño, un Festival de Teatro, un Festival de Cine, que nutren toda una temporada de festivales en un segundo semestre y que a todos les decidimos apostar por llevarlos a la virtualidad para no perder de vista lo que decías al inicio, y era no perder de vista nuestro foco, que es el fortalecimiento del sector cultural. Entonces nos volcamos a la virtualidad y cada uno de estos eventos que volcamos a la virtualidad empezaron a tener sus propias particularidades, porque no es lo mismo pensar en la circulación de compañías artísticas del folclore a pensar en movilizar grupos musicales del Pacífico en lugares tan recónditos o en lugares tan cercanos a Cali. Entonces, cuando tú ya empiezas también a darte cuenta que potencias la producción en tu ciudad, potencias y fortaleces estas habilidades en producción, ahora también tienes que potencializar la calidad y los procesos artísticos presentes en Cali. Entonces, cuando ya nos volcamos al Petronio Álvarez, decidimos tener una apuesta significativa en un reconocimiento que tuvimos como ciudad, y fue Cali Ciudad Creativa de las Media Arts en la UNESCO. Entonces dijimos, vamos a tener dificultades porque creo que ahora lo decía Sergio, estamos trabajando para volvernos a encontrar, para que volver al festival, sentir el Estéreo Picnic, digamos, genere un sentimiento y una añoranza. Nosotros el año pasado decíamos, ¿qué vamos a hacer con el encuentro? Con ese encuentro que genera el Petronio Álvarez, con ese espacio donde no hay diferencia, donde hay reconocimiento, donde hay integración. ¿Qué vamos a hacer para no perder eso? Le apostamos entonces a fusionar la parte técnica, la parte artística con la creativa. Y nos llevamos a un festival que buscó ponerle emoción. Trasladamos la parte escenográfica a jugar con los elementos musicales, a jugar con los elementos de tradición y a jugar con toda la creatividad que tiene Cali. O sea, le apostamos a mostrar porque Cali era una potencia creativa y que esa potencia creativa nos permitiera contarles a todas esas personas que estaban en Bogotá, que estaban en Medellín, que estaban en Barranquilla, que estaban por fuera del mundo, que aquí estaba el Petronio y que el Petronio seguía, que el Petronio era resistente, que era resiliente, resistente y solidario. Y ese solidario fue la apuesta más importante para nosotros en el 2020, y era, lo decía ahora Sergio, nos tocó hacer grados, cócteles, streaming, los entendemos, porque el sector cultural el año pasado le tocó hacer un montón de cosas para que la cadena cultural no se fracturara. Y entonces nosotros decíamos, lo mínimo que tenemos que hacer es un festival que reconozca a los músicos, que reconozca a los artistas y que no solamente lo reconozca con una palmita en el hombro, sino que realmente hubiese un reconocimiento económico por lo que hacíamos. Entonces, ponemos a Cali como potencia creativa, generamos esa añoranza y el festival además se vuelve solidario y le dice a los grupos, no vamos a hacer concursos como es el festival cada año, sino que vamos a hacer una dinámica diferente donde queremos que usted nos ayude a través de la música a mostrar el Pacífico y nosotros desde la Secretaría de Cultura le vamos a dar un reconocimiento económico que por primera vez se dio, porque el festival nunca había dado un reconocimiento económico a los músicos del Pacífico. Entonces, en esta primera edición fue la primera vez que el festival les da ese reconocimiento a los músicos. Entonces, también el festival buscó no perder su encuentro, destacar a Cali como una ciudad creativa y reconocer no solo el talento musical que hay en estas agrupaciones, sino el potencial que tenían para mostrar a ese municipio, a esa vereda, a esa zona rural, a ese río y a ese mar, a esa manigua y a ese manglar,
a través de la música. Y eso fue la apuesta que hicimos con el Petronio en el 2020. Eso es sumamente interesante. Yo quiero que quienes se están conectando desde Santander, desde Bucaramanga, desde los Santanderes, entiendan cómo, o sea, cuán importante es ese vínculo del talento local con las grandes manifestaciones. El Petronio lo hace de una manera, pues, digamos que su vocación central está allí, es decir, su preocupación es justamente llevar ese talento desde los ríos, desde los municipios, desde los corregimientos, hacia una plataforma gigantesca que sucede en 2 o 3 días en Cali, que esta vez sucedió pues de manera virtual. Pero otra cosa que me parece muy importante en estos mercados culturales es ese relacionamiento que tiene, por ejemplo, una apuesta mayor privada, como el Estéreo Picnic, con el talento nacional. Siempre los hemos escuchado a todos nuestros compañeros de Páramo hablar de esa escena local, de cómo hay que nutrirla, de cómo hay que programarla para que poco a poco vayan subiendo a cabezas de cartel. Este año pues tenemos cabezas de cartel colombianos. Entonces, Sergio, querría que nos contaras un poco cómo es ese relacionamiento con el talento local y cómo es esa apuesta por el talento local y hacia dónde, cuál es la visión de Páramo Presenta de cara al talento. Pues nosotros hemos estado desde los inicios de Páramo muy vinculados al desarrollo del talento nacional y a identificar esos artistas que tal vez aún son muy desconocidos, están comenzando y podernos convertir para ellos como en una plataforma que los ayude a potencializarse y a crecer. De hecho, yo siempre he pensado en Páramo literalmente como eso, como una plataforma que tiene diferentes escalones en los que, por ejemplo, tenemos festivales como Hermoso Ruido, que es un festival que se dedica pura y exclusivamente pues, a resaltar ese talento emergente y ver cómo las bandas pueden empezar ahí y pueden ir subiendo en los diferentes festivales y eventos que tenemos a lo largo del año para así ojalá poder con el paso del tiempo llegar a posiciones muy importantes en Estéreo Picnic o hacer eventos propios muy fuertes. Algo que nos dejó bonito esta pandemia es que siento que como sociedad todos tuvimos que voltear a mirar de nuevo al talento local porque pues el talento internacional no estaba viniendo al país y eso ha hecho que pues digamos que nosotros hagamos unos conciertos multitudinarios como los que estamos haciendo, por ejemplo, de los Petit Felas en estos momentos en Bogotá, en el Palacio de los Deportes, o como Basterio, o que nos inventáramos plataformas como, por ejemplo, lo que fue Caravana, que fueron nuestros autoconciertos durante la pandemia en los que teníamos talento nacional de todos los géneros. Entonces, pues definitivamente, digamos que es mucho más sostenible para nosotros como compañía fortalecer el talento nacional, que es gente en la que, digamos, con la que negociamos en pesos colombianos, que residen acá, que, pues, digamos, que tienen un montón de complicaciones menos comparados a los artistas internacionales, con los cuales siempre tenemos pues, el tema de la devaluación y digamos que una relación un poco más fría y más distante a lo que podemos tener con las bandas locales. Entonces, siempre hemos soñado con tener cabezas de cartel nacionales. Este año por primera vez lo estamos logrando con J Balvin. Y pues creo que hemos visto pasar, yo no sé, por el festival y por nuestras plataformas habrán pasado 300 o 400 artistas nacionales, como decía, de todos los géneros. Inclusive estamos haciendo un esfuerzo por ser cada vez más incluyentes y por explorar nuevos géneros, como por ejemplo, no sé, el vallenato, porque de alguna manera igual Estéreo Picnic siempre ha tenido como un ADN alternativo, pero pues este año tenemos al Binomio de Oro, tenemos a los Gaiteros de San Jacinto, tenemos una oferta, tenemos a Bejuco, tenemos una oferta que me parece que es muy sólida a nivel nacional y que representa mucho lo que es el talento nacional en pues, todas sus vertientes. Y eso es lo que queremos hacer, justamente como rescatar ese orgullo y que debemos sentir por nuestra música, por nuestras raíces, y que la gente, por más que vaya a ver a una super banda internacional de rock o de electrónica, se encuentre con los artistas con los que crecimos, con los que nuestros papás de alguna manera nos educaron y crecimos escuchando durante toda nuestra infancia y que finalmente están en nuestro ADN y es lo que nos hacen ser colombianos y que también para que la gente cuando
internacional, digamos, porque viene mucha gente de otros países a Stereo Picnic, descubra qué es Colombia y que no se sienta como que estoy en un festival que podría ser en Los Ángeles o en Nueva York o en Londres, sino estamos en Bogotá, estamos en Colombia y acabamos de ver al grupo Nietzsche tocar antes de Underwood. Entonces esa es como la misión que nosotros tenemos de celebrar y la música nacional y enamorarnos continuamente de esos artistas locales que tenemos, que la verdad es que Colombia es un país demasiado rico musicalmente, producimos una cantidad de música valiosa de todos los géneros, de todos los tipos. Entonces, yo creo que cada vez más la gente va al festival a ver bandas nacionales. Yo creo que sí, y creo que eso es sumamente valioso en la apuesta de Páramo. Yo creo que es una apuesta completamente diferente y diferenciada de los demás promotores de conciertos del país, porque justamente ese ADN alternativo, como lo dices tú, finalmente está siempre ligado justamente a la escena alternativa mundial, y lo que ustedes están cultivando de alguna manera es un semillero de talento que eventualmente también podrá trascender las fronteras, que podrá viajar a otros países. En fin, creo que es una apuesta muy completa la que tiene el Stereo Picnic. Y yo quisiera, Diana, yo sé que hace unos años se hizo un estudio del Petronio Álvarez sobre cómo aportaba a la ciudad, es decir, una manifestación del tamaño del Petronio Álvarez se irriga por toda la ciudad, es decir, no es solamente un evento que sucede en la Plaza de Cañaveralejo o en donde sea que se haga, sino que esto toca significativamente toda la ciudad. Y yo creo que eso también es una cosa que para los gestores de Santander es importante como resaltar. Entonces quisiera que nos contaras un poquito, si tienes un poquito clara, si recuerdas un poco esas cifras que son extraordinarias. Bueno, no la recuerdo con precisión, pero lo que sí puedo decirles es que una de las apuestas que hemos tenido con los festivales es contarle a la ciudad cómo un festival no solamente representa un espacio de exhibición, sino que son detonantes de desarrollo económico de las ciudades. ¿Por qué? Porque no solamente están movilizando a la cadena artística y a la cadena de producción que está en el trasfondo, en el backstage o en esa escena que vemos, sino que alrededor de un festival se mueve una economía de otros sectores, el transporte, la hotelería, se mueve el turismo, se mueve la economía informal también, y cómo eso le representa un desarrollo económico, social y económico a una ciudad. Bajo esas premisas, desde la alcaldía hemos apostado por medir el impacto de la Feria de Cali y medir el impacto del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En la última edición presencial que tuvimos del festival fueron cerca de 300.000 personas las que circularon en 5 días de festival. Y esas 300.000 personas movilizaron ingresos en transportes, hoteles, alimentación. Recordemos que una de las cosas más bellas que tiene el festival, que fue una de las apuestas justo de nuestro alcalde, fue imponer el modelo de ciudadela. Recordemos que el Petronio no solamente es la escena musical, sino que tiene en paralelo una ciudadela donde circulan cerca de 173 expositores de la cocina, de las bebidas autóctonas, de las artesanías, y todo ese engranaje junto con la escena musical hacen que esa experiencia del encuentro, de estar con el otro, de reconocerme, sea el fundamento clave. En ese sentido, esos 173 expositores generan una movilización económica donde pueden tener ventas en promedio. En la última edición tuvieron ventas en promedio entre los 20 y 30 millones las personas de cocinas, las personas de bebidas pudieron tener ventas promedio entre 10 y 15, las personas de artesanías entre 5 y 10. Entonces, ¿qué empieza a generar el festival? Impacto directo a emprendedores culturales de la región Pacífico que se movilizan desde temas de patrimonio cultural inmaterial y que generan oportunidades de emprendimiento y productividad generadas por el festival. 2, cada vez el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez está llegando a las cifras de la Feria de Cali. Si la Feria de Cali es de los eventos que en mayor porcentaje moviliza a turistas nacionales e internacionales que visitan nuestra ciudad, el Petronio Álvarez está llegando casi a los mismos porcentajes de movilidad de turismo. Por ejemplo, estamos muy a la expectativa, creo que han visto un poco la agenda de Cali, vamos a tener un diciembre bastante movido porque vamos a estar del 16 al 19 con el Petronio Álvarez y vamos a estar del 25 al 30 con la Feria de Cali, con un reto completamente grande que decía Sergio, y es
¿Cómo vamos a hacer que ahora que la gente vuelva a nuestros festivales se contagie de esa añoranza que generan? Y vamos a volver con la expectativa además de hacerlos bajo unas circunstancias tremendamente complejas, porque vamos a tener que meterle el mismo empeño en el festival presencial con menos aforos. Y además, no solamente menos aforos, sino no generar índices de incremento en la pandemia. Entonces, ahora el reto de volver a la presencialidad, yo les decía el otro día a los compañeros, no está en volver a hacer el festival, sino en hacer festivales completamente bioseguros que le muestren a la ciudad que sí somos resilientes. Entonces, eso, digamos, es lo que estamos en expectativa. Sabemos que nuestros festivales movilizan el turismo. Yo estoy justamente ahora con los Juegos Panamericanos, donde desde la Secretaría de Cultura estamos brindando un acompañamiento en agendas culturales. Por eso me ven aquí en un vehículo, porque estoy en plena temas de producción. Y estamos mirando una ciudad que está dinámica, que los proveedores de escénica, de técnica, están 100% copados y que un poco le estamos apostando a esa reactivación de esa cadena que en 2020 la vio muy dura. Y tenemos este cierre, digamos, de año buscando también que esa reactivación se dé y la ciudad lo está viendo y lo está viviendo. Diana, mil gracias. Yo creo que pues sí, como ven, son unas apuestas muy, muy diversas. Yo no sé si Stereo Picnic mide su impacto económico, digamos que ese no es un indicador que le permita al Stereo Picnic mover o menos o más su inversión. Sus apuestas de inversionistas están en otros lados. Pero sí me gustaría que Sergio nos contara cómo se ha puesto en marcha el booking, es decir, qué ha pasado o cuáles son los escenarios de volver a conseguir esos artistas. Yo sé que ustedes pasan por grandes agencias, por grandes conglomerados, por William Morris, no sé con quién contraten ustedes, pero ¿cómo ha sido volver a armar un cartel desde el punto de vista de la contratación? Porque yo creo que ese ha sido un punto neurálgico. O sea, Diana nos refería el tema de la bioseguridad de los aforos, pero yo creo que la disponibilidad de los artistas también debe ser un sancocho. Cuéntanos, Sergio. Sin duda, ha sido muy difícil. Ha sido el año más difícil en términos de booking de nuestra historia. Sufrimos mucho, primero por la incertidumbre que rodeó todo el tema, ¿no? Porque nosotros no sabíamos en qué momento cómo lanzarnos al agua de nuevo, cómo poderle asegurar a los artistas que sí iba a haber un festival. Esto es algo que no podíamos hacerlo. Y entonces estuvimos mucho como la expectativa de ver cómo se desarrollaba esta pandemia, cómo avanzaba el plan de vacunación y cómo iban mejorando todas esas cifras como que permitieran soñar con la posibilidad de hacer Stereo Picnic en unas condiciones pues, relativamente normales. Y eso hizo que de alguna forma el proceso de booking comenzara muchísimo más tarde de lo que realmente comienza. Nosotros normalmente comenzamos a contratar artistas con un poco más de un año de anticipación y ahorita comenzamos a hacerlo, no sé, faltarían 7 meses, 6 meses y en medio de mucha incertidumbre en la que la mayoría de artistas decían, pero ¿cómo me aseguras que sí va a haber festival? ¿Estás seguro? Y entonces luchar contra esa incertidumbre fue terrible y después cuando el mundo se abre de nuevo, se reactiva el negocio muy rápido y los artistas vienen de 2 años sin tocar prácticamente, con también necesidades económicas, porque no solamente son ellos, sino toda la cadena que se desprende de ellos, de sus equipos técnicos, etcétera. Entonces, de alguna manera, nosotros estábamos acostumbrados a competir, digamos, como que a nivel regional, pero no a nivel como global. Y se comienza como una competencia global en la que todos los festivales del mundo empiezan a aprenderse de un momento a otro. Muchos, inclusive en algunas fechas que ni siquiera son sus fechas originales, intentando poder hacer un festival y reactivarse de alguna forma en el 2021 o a comienzos del 2022. Y entonces terminamos compitiendo pues, por artistas con festivales que están en Asia, que están en Europa, que están en todas partes del mundo, con un peso muy devaluado que lamentablemente se había devaluado aún más en la pandemia. Entonces eso cada vez nos hace ser menos competitivos y nos empezamos a enfrentar con una realidad muy cruda que es como que nuestras ofertas son pues, económicas para los artistas son bajas, son poco interesantes comparadas a las ofertas a nivel mundial. Entonces
muchas respuestas, o sea, yo creo que cientos de respuestas habremos tenido que eran casi que no inmediatas. No, esa oferta está muy baja, tenemos mejores oportunidades, chao. Y de alguna manera los números no nos daban porque, como les digo, el tema de la evaluación golpea durísimo esto. Y pues los artistas también quieren salir a tocar y quieren salir a tocar y hacer dinero y hacer un negocio que no han podido hacer en un par de años. Entonces fue terriblemente difícil. Sin embargo, pues creo que logramos construir un cartel de artistas que es muy bueno. Yo pensaría que inclusive los mejores de nuestra historia. Eh, Estamos invirtiendo más, digamos que el resultado de eso es pues, que la apuesta sube y tenemos que invertir más para poder convencer a los artistas, porque pues definitivamente lo que nunca queremos hacer es como bajarle la vara al festival y bajar el nivel artístico del festival. Y, y bueno, pues esa es la odisea del booking. Todavía seguimos, creo que nunca nos ha pasado, seguimos contratando en este momento, seguimos buscando porque tenemos algunos espacios todavía libres y seguimos negociando con artistas y creo que eso va a pasar hasta el próximo año, cosa que nunca nos ha pasado y bueno, la verdad es que yo veo esta edición como una edición un poco de transición, una edición de volver a reactivarnos en medio de unas circunstancias muy complicadas, muy difíciles. Y creo que el 2023 va a ser un año muy poderoso porque de alguna manera el mundo de la industria de la música va a haber vuelto un poco a la normalidad y hay muchísimos artistas que sí quieren venir, que sí quieren tocar, pero de alguna manera pues que ya se van a haber podido planificar y como que va a haber salido de este momento tan, pues como tan absurdo que tuvimos que vivir y poder trabajar con un poco más de tiempo. Tan congestionado, ¿no? Pues ese tema de que suben las apuestas, pues debe ser un tema muy angustioso igual para ustedes. Y yo creo, yo quisiera darle un poquito de viraje a las preguntas, porque yo creo que mientras que ustedes necesitan ustedes en Stereo Picnic necesitan unos artistas pues con un nivel de preparación y de reacción, hablo de los nacionales, súper performante. Los artistas que vienen del todo el Pacífico tienen otras características. ¿Cómo son esas características? ¿Cómo es el booking del Petronio Álvarez? Yo sé que hay una convocatoria, pero ¿cómo es el booking? O sea, ¿cómo mover esa masa crítica que se genera alrededor de todos estos municipios del Pacífico y cómo va a hacerlo ahora post pandemia? Bueno, yo primero también tengo que decir que como institución pública hemos tenido que fortalecer el tema de los bookers. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, siempre he visto al Festival Stereo Picnic, Sergio, y yo los admiro completamente por eso que tú acabas de decir, el orden de la programación. A mí me encantaría como institución pública poder tener esa misma rigurosidad, pero las vigencias de nuestros recursos hacen que el 31 de diciembre yo apague y el 1 de enero vuelva y encienda, y eso también limita que los procesos de booking que debería hacer el sector público entre en negociaciones que a veces generen los famosos sobrecostos o que además dejen en evidencia estos temas de la cadena entre el manager, el booker, y que a veces nos generan costos que uno entra a cuestionar. Ahora, en particular sobre el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, hay que recordar que el festival nace como un concurso. Entonces, quienes llegan al festival, el 80% de los músicos que llegan al festival son producto de la selección que se hace en los territorios. ¿Qué ha sucedido con la industria musical del Pacífico? Que como tal es una industria que no está consolidada, es una industria que se viene consolidando, que el Petronio ha hecho parte de esa escena, pero que yo no puedo lograr todavía comparar un Guapi con un Cali, ni un Santander de Quilichao con un Cali o un Popayán con un Timbiquí. Y no quiere decir porque sea un tema de talento, sino también de las posibilidades de la región para generar que sus grupos circulen. Entonces yo tengo grupos que deben llegar por lancha, que deben tomar un avión, que deben caminar, que deben recorrer. Y hace 2 años, estoy hablando del 2018, 3, invitamos a un programador del Fuji Rock de Japón,
Y recuerdo mucho que lo invitamos a hacer una residencia artística en el Pacífico y le dijimos, ¿sabes algo? Él vino al Petronio, vio los grupos, se quería llevar a todos los grupos que vio en el Petronio y le dije, te vamos a invitar a hacer una residencia para que tú veas cómo funciona el Pacífico y nos entiendas, primero, que el valor que les vas a pagar es tremendamente bueno, pero además quiero que veas las condiciones en las que está el grupo. Y lo llevamos muy cerca, no nada más aquí a Buenaventura, la zona de Bahía Málaga, se fue con un grupo de artistas. Y cuando él se dio cuenta que era 1 hora y 30 en carro, 45 minutos en lancha, 25 minutos caminando, y ve que allá es donde está la sede del grupo, dice, me lo quiero llevar ya. Llegó la pandemia y se nos cayó la gira. Se nos cayó una de las giras porque él viene en el 2018, negocia con el grupo en el 2019 para llevárselos en el 2020 y llegó la pandemia y se canceló. Entonces, digamos que empieza a verse en el Pacífico como esa necesidad de formalizar la industria. Hay diferentes cooperantes, han de hecho surgido algunos sellos disqueros que están tratando de dinamizar algunas de las agrupaciones, pero más allá de que sean, lo que yo siempre digo, el centro llegando a la región, debe ser la región llegando al centro. Y ese es uno de los temas que también desde el Petronio hemos buscado impulsar, y es que sean ellos, así como son tremendos músicos, tremendo talento, también estamos buscando fortalecer esas capacidades, y desde el Petronio hemos empezado a gestar un programa que se llama Panafro, al cual se sumó el British Council, donde empezamos a gestar intercambios con bookers y con managers de las colonias británicas y del propio Reino Unido, a fortalecer estas capacidades. Hicimos un diagnóstico que de hecho ahora en esta versión del festival lo vamos a publicar, donde les contamos, venga, les decimos un poquito cómo está la cadena, cuáles son esas rupturas, cuáles son esas falencias que hay en la parte del manager y el booker, porque además pasa que en el Pacífico el manager es el booker, es el roadie, hace absolutamente cada uno de los pasos que sigue la cadena, porque hace parte también de la formación y la dinámica. Entonces también con el Petronio hemos buscado empezar a formalizar y capitalizar estos roles que empiezan a surgir en un festival. También otras cosas que hace el festival con las zonales, que son las clasificatorias que se hacen, siempre se hace una en Chocó, una en Cauca, dos en Cauca, una en Nariño y dos en Valle. Buscamos que estas zonales las montemos con personas de las regiones, porque un poco lo que han ido haciendo el Petronio también es dejar capacidad instalada. Entonces, enseñarles de producción técnica, enseñarles de producción escénica, enseñarles de cómo funciona la cadena de valor, pero que además tengan espacios de práctica para que se empiecen a consolidar estas mini industrias en la región y también fortalecerlo. Entonces, nosotros desde el festival, como les decía, ese 80% del booking lo hacemos a través de la convocatoria, y el 20% restante hacen parte de las agrupaciones invitadas. Y ese 20% de las agrupaciones invitadas las concertamos con el comité conceptual, donde tenemos músicos, investigadores y demás, y ahí definimos como la parrilla. Y ese 20%, para cerrar mi intervención, pues lo tenemos entre artistas nacionales y artistas internacionales. Siempre el Petronio busca destacar lo que es la región. Entonces, cuando digo nacionales, son artistas del Pacífico que están en Medellín, artistas del Pacífico que están en Bogotá, artistas del Pacífico que están en la costa, pero que tienen propuestas musicales que han generado una trayectoria que merecen estar en el festival. Y ya las internacionales también depende un poco de la curaduría que se le esté dando al festival. Pero el 80% de esa selección la hacemos a través del concurso, buscando fortalecer estas habilidades, y ya este 20% lo vamos concertando. Me encantaría, reitero, como lo hace el Estéreo Picnic con esas temporalidades. Nosotros estamos a 3, a 4, normalmente arrancamos 5 meses previos al festival, porque nosotros arrancamos cuando tenemos contrato de producción, a montar todo lo que es la parrilla de programación y booker. Sí, es que esa es la gran diferencia, pero para los gestores culturales que están hasta ahora aprendiendo, se están acercando a través de este Mercoart, yo creo que lo más importante es ver cómo hay dinámicas diferentes, hay lógicas diferentes, hay necesidades diferentes. Cuando uno es un manager y tiene un slate de talento, pues uno tiene una cantidad de posibilidades y de maneras de venderle a un
a un promotor, a una persona que está haciendo un festival, y creo que esa capacidad es algo que es muy importante para todos aquellos que están empezando el camino. Es decir, una cosa es hablar con Sergio y una cosa es hablar con Diana. Si yo tengo un plantel de artistas africanos o de artistas brasileños, afro, que pueden ser interesantes para el Festival de Petronio Álvarez, pues estamos hablando de un horizonte de tiempo de 5 meses para contratar, pero probablemente el año anterior tengo que haberlo palabreado con Diana. Si soy un booker internacional, con Sergio la lógica es completamente distinta y una negociación puede estar o atada a la curaduría o atada a un horizonte de tiempo de 1 o 2 años, que me imagino, Sergio, que es lo que les implica a ustedes de preparación el festival. Bueno, aquí acaba de entrar Valentina, nosotros ya estamos casi a punto de cerrar. Bienvenida, Valentina, tú querías también intervenir, entonces te voy a dar la palabra para que nos acompañes y te dirijas a nuestros invitados de hoy. Sí, bueno, en principio, mil disculpas, hubo un lapso de confusión allí con el tema de los horarios. Yo estoy en México y aquí realmente recién van a ser las 11 de la mañana, pero encantada de estar por aquí con ustedes. Un gusto, Adriana, Sergio, Diana. Bueno, encantada de estar por aquí. Y bueno, sí sé que tuviste que tomar un poco la batuta de la moderación, Adriana, así que más bien aprovecho estos minutitos que tenemos para más bien preguntarte a ti, ¿cuál crees que ha sido la postura pues de la Cámara de Comercio, ¿no? O sea, o de la parte más privada con relación a todo este tema de la industria musical en tiempos de COVID, ¿no? ¿Qué medidas han podido tomar o qué medidas tomaron también para impulsar el sector privado? Pues básicamente el BOM, que es el Bogotá Music Market, tiene una vocación de acompañamiento a todas las apuestas empresariales, dado que somos parte, pues somos la Cámara de Comercio de Bogotá y somos también una entidad privada. Sin embargo, estamos al servicio del empresariado, no solo el de Bogotá en este caso, queremos impactar de todas maneras al país musical de manera amplia y un poco como nos lo refirieron Sergio y Diana, pues hubo que recurrir a las herramientas digitales para hacer, digamos, una permanencia del mercado. Obviamente, esto se vio impactado, las participaciones también se vieron impactadas porque ese clima de incertidumbre, pues obviamente se reflejó también en el interés incluso de los artistas de participar en un mercado musical si no sabían si se iban a abrir los escenarios. Lo que yo puedo decir ahora del otro lado de las cosas es que hay claramente una ampliación de los horizontes profesionales para los músicos. La sincronización musical se volvió un renglón de negocios importante, entonces creemos que hay que apostar por la sincronización musical en esta demanda del audiovisual que se volvió un poco el salvador de otros subsectores de la cultura. Creemos que hay que, de nuevo, tratar de entender cómo quieren funcionar los festivales en vivo y tratar de volverlos a vincular y a que sigan trabajando con nosotros y a que sigan viniendo a empaparse del talento colombiano. Creemos que hay que mover un poquito la aguja en temas como de artistas experimentados que se han visto también directamente impactados y que hay que darles una mano y una oportunidad y una vitrina nuevamente. Entonces esas son básicamente como las reflexiones que hemos llevado a cabo. Creemos que las ruedas de negocio es un modelo interesante, pero tiene su límite. Colombia ha sido muy líder en esas ruedas de negocio y creo que tenemos que darle una vuelta de tuerca al modelo de trabajo para generar nuevamente otro tipo de negocios más inmediatos, más efectivos, más rápidos y ojalá más cuantiosos. Ese ha sido como el análisis a la salida. Antes teníamos la industria del disco, pues la industria del fonograma, por decirlo de alguna manera, la industria del en vivo eran como nuestros dos grandes puntos y ahora creo que la sincronización se volvió un tercer renglón, un renglón sumamente interesante que le puede aportar mucho a los músicos. Okay, entonces hacia allá crees que apunta el futuro, ¿no? Quizás a fortalecer desde el sector privado toda esta rama de la sincronización.
A darle un impulso, por supuesto, a convocar sincronizadores. La Cámara de Comercio tiene el mercado de música y el mercado del audiovisual, que lo hacemos en compañía con Proimágenes. Entonces estamos sumando juntos para ver cómo podemos generar un clima de trabajo también con estos sincronizadores a nivel internacional. Muy bien. Una pregunta que aprovecho para hacer en este cortito tiempo que nos queda. Por ejemplo, recientemente se reactivaron aquí en México dos grandes festivales de música, como son el Corona Capital, que fue este fin de semana, y el Tecate Pal Norte, que fue hace unas 2 semanas, ¿no? Hubo ciertas críticas, distintas posturas con relación a eso, por el tema de la apertura de los festivales, pero bueno, ya esta otra pregunta va más hacia Sergio. ¿Cómo visualizas en Colombia la reactivación de estos grandes festivales de gran formato? Porque no deja de ser polémico, o sea, sí hubo toda una discusión con relación al ingreso de las personas, por ejemplo, de estos volúmenes importantes de personas, por ejemplo, el Corona Capital este fin de semana. Pues la entrada era con carnet de vacunación o prueba, ¿verdad? Sí. Yo, pues no sé, por ejemplo, he visto ejercicios como por ejemplo el de Lollapalooza Chicago, que fue el primer gran festival en el mundo que se reactivó. Yo estuve ahí, eran 100.000 personas por día durante 3 días en agosto, o sea, hace ya varios meses. Y básicamente midieron el impacto que tuvo el festival sobre pues, las curvas de contagios y fue mínimo, a pesar de que prácticamente nadie estaba usando mascarilla, y igual el impacto fue mínimo, o sea, las curvas no cambiaron en nada. El 96% de la gente que asistió estaba vacunada, el 4% de la gente que asistió pues tenía una prueba negativa de COVID. Entonces yo creo que en ese sentido no hay por qué seguir manteniendo los festivales cerrados y manteniendo el sector cultural que ha sido tan golpeado por la pandemia cerrado. La economía está abierta, por lo menos en Colombia la economía está abierta, y me parece que sería pues, muy injusto seguir castigando o estigmatizando una industria cuando hay pues, ya métodos pues, como la vacunación de prevención para que justamente no pues, poder hacer este tipo de eventos en vivo. Me parece que la gente lo necesita, la tranquilidad mental de todos, de la gente que añora encontrarse con sus amigos, salir, ver música en vivo, tomarse unas cervezas y pasar un buen rato, todos, pues a todos nos hace falta y tenemos que luchar para poder volver a la vida con todas las medidas de responsabilidad y con todas las medidas necesarias, pero me parece que ya en el mundo esto está probado, o sea, ya se han hecho un montón de festivales sin... digamos que grandes escándalos de contagio, de que hayan pasado cosas por el estilo. Entonces, me parece que ya debemos pasar esa página y reactivar. volver. Ajá. Muy bien. Adriana, ¿cuál es tu postura con relación justamente a la reactivación de estos festivales de gran formato? Y también me gustaría escuchar a Diana con relación a este punto, ¿no? Pero ya por parte del sector público. Pues yo adhiero a lo que dice Sergio, es decir, hay ya, digamos, unos avances suficientes como para ver que ya hay una capacidad de gestionar estos espacios, que creo que entre más pronto se abran, se va a diluir esa tensión que tiene la gente para que no pasen las cosas como pasó en este Astrodome en el sur de Estados Unidos, que fue una tragedia de ansiedad y de un manejo creo que un poco disperso, pero que yo creo que la gente sí, como dice Sergio, la música y el en vivo es parte fundamental del bienestar y de la salud emocional de todos los habitantes de las ciudades. Entonces yo creo que mientras sea con pruebas en mano, estamos ahí alineados con esa misma posición. Muy bien. Bueno, me encantaría poder escuchar también a Diana con relación a este punto, pero ya desde un sector que podría ser un poquito más cauteloso quizá en ese sentido o no. Así que coméntanos, Diana.
Yo creo que justamente un poco el sector público es el que se ha arriesgado a apostar a esta reactivación, lo decía hace un rato. Eh, yo en este momento, por ejemplo, estoy aquí en los Juegos Panamericanos, que estamos en los Juegos Panamericanos Junior, apostando a esta reactivación, donde tú vas a ver proveedores todos copados, artistas programados, y en una agenda cultural muy fuerte. ¿Con qué temor? Con el temor de hacer festivales que le apuesten a la reactivación, pero con toda la cautela que nos implica los nuevos protocolos de bioseguridad. Entonces también creo que parte de lo que ha hecho el sector público es liderar esa reactivación para poder empezar a motivar que el privado se dinamice, se oxigene y que toda esta producción vuelva, digamos, a salir a flote. Sergio decía en su intervención hace un rato, quizás el 2023 va a ser un año muy dinámico. Yo creo que ya el 2021 es un año muy dinámico y el 2022 creo que viene como gran potencia y más bien el 2023 consolidar esto que esa pausa que nos hizo el 2020 la vamos a ver un poco más ya fuerte y dinámica desde este próximo año. ¿Sabes? El solo hecho de que Stereo Picnic ya le haya apostado estar en marzo con esa agenda cultural, ya es una visión de esta reactivación que se está dando con la agenda cultural. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Diana. Sergio, no sé si ahorita que mencionaron pues la reactivación del Stereo Picnic en marzo, no sé si mencionaron en algún momento justamente como todo ese protocolo que sí se va a seguir para poder realizar el festival, pero bajo los protocolos necesarios. Sí, pues vamos a adherirnos pues, a todos los protocolos que nos exigen las autoridades. Vamos a exigir, pues en este momento, por el momento tiene que ser con vacunación, con carnet de vacunación. Vamos a ver pues cómo evoluciona esto de aquí a marzo, pero en fin, pues vamos a cumplir con el requisito que se nos imponga. Y pues aparte, pues vamos a fomentar el uso de máscaras, vamos a tener jabón, desinfectante, vamos a tener un punto de pruebas a la entrada para que la gente también pueda hacerse pruebas ahí en la entrada. Y bueno, pues los artistas también son súper rigurosos con el tema. Ellos pues de alguna manera viajan como en burbujas hoy por hoy, entonces pues toda la gente del festival va a estar vacunada, va a estar testeada un día antes del festival y pues vamos a hacer todo lo posible para evitar cualquier riesgo de contagio y de nuevo, pues adherirnos a todos los mandatos y a los protocolos de bioseguridad que nos exigen. Muy bien. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. En principio, la verdad es que es una fortuna poder estar realizando este mercado, ¿no? Yo creo que, como decías, Adriana, Colombia es líder en todo este tema de realización de mercados culturales y eso le da una proyección a la música colombiana hacia el exterior muy, muy, muy importante. No sé si hay algunas reflexiones que quieran comentar a propósito del cierre, pero bueno, abierto el micrófono para que puedan agregar lo que consideren importante, ¿no? Que se haya escapado quizás. Yo creo que los mercados existen para el sector, entonces nosotros hemos generado sinergias para el sector musical y para la industria. Entonces creo que el honor básicamente está en estas personas de que desde lo público y desde lo privado hacen estas apuestas tan altas, con tanta audacia, teniendo en mente el bienestar y el disfrute de la cultura y la creatividad. Entonces, para ellos es todo el mérito. Nosotros venimos detrás haciendo la contención y una parte un poco más periférica, pero no menos importante, pero el riesgo está en otro lado. Muy bien. Sergio. Pues de nuestro lado, nosotros estamos muy comprometidos con la reactivación de la industria musical en Colombia. Estamos felices de que podamos estar en estas. La realidad es que el sector está tremendamente golpeado y hay una cadena de actores muy, muy afectados y digamos que muchas veces, pues de pronto la gente mira el festival y ve bandas como Foo Fighters y piensa, pues bueno, estos no se afectaron, pero de ahí para abajo hay un montón de artistas que llevan años sin tocar, sobre todo las bandas nacionales que viven de tocar semana tras semana y de alguna manera pues va a ser una celebración muy linda
podernos volver a encontrar, podernos volver a reactivar todas esas industrias, proveedores, etcétera, de gente que depende de la música en vivo, y poder volver a celebrar de una manera multitudinaria un evento musical. Es algo que pues, creo que va a ser el primer gran evento musical del país después de la reactivación, y pues nos llena de orgullo, y pues vamos a estar a la altura, como te decía, con todos los protocolos para que sea un éxito. Súper. Diana. No, yo solo tengo, Valentina, para agregar que nuestra apuesta es en la misma vía, la reactivación, el fortalecimiento de la cadena, el hacer nuestros festivales, en entender que los festivales no son solamente fiestas como algunos los interpretan, sino que son espacios de creación, de circulación, y que le apuestan por mostrar esa identidad cultural de la ciudad, que le apuestan por mostrar el potencial que tienen esas manifestaciones y que tenemos esa capacidad. Y que hasta aquí los voy a acompañar porque debo estar ya con los Panamericanos. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Súper, bueno, un placer así haber estado, aunque sea unos minutitos con ustedes. No quería dejar de pasar por aquí a pesar del gap que tuvimos allí de horarios. Pero bueno, fue un gusto estar por aquí y bueno, pronto estaremos viajando para allá, para Colombia, para disfrutar de lo bueno que siempre tienen para mostrar. Vale, hasta luego. Hasta luego. Saludos chao, gracias. Hasta luego, encantada, que estén muy bien. Hasta luego. Diana Valentina, esta radiografía de la evolución y fortalecimiento de los eventos musicales y los mercados culturales después de la pandemia para que el arte en Colombia nunca se detenga. Quiero despedir este evento con algunas invitaciones, por ejemplo, a que estén atentos a Merco Showcases, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en el Teatro Santander, con una agenda presencial y virtual con las presentaciones en vivo de 15 shows de artes escénicas. Les cuento, 10 de música a cargo de Cuisitambó, los Masters de Colombia, Ensamble Ixabelar, El Llanero Eléctrico, Chepe Ariza, Bajeros de Bucaramanga, La Jodencia, Las Avispas Africanas y La Panela. También tendremos 3 eventos de danza con las presentaciones Ballet, Danza, Teatro Contemporáneo Eileen Borges, Rancho Aparte y Team Bucara Rockers. 2 eventos de formato multidisciplinar con la presentación de Puerto Teatro y Corazón en Parches. También la invitación es a que participen hoy de 2 a 3 de la tarde en la conversación One to One, la producción musical, un nuevo paradigma tecnológico, y el día de mañana de 11 a 12 del mediodía, la charla Reconfigurando la nueva escena, tendencias y formatos públicos. A todos ustedes, Instituto Municipal de Cultura y Turismo, y muchísimas gracias por acompañarnos en un evento más de Mercobar.